que le pega. Todo eso genera un estrés en el animal que genera mucho flujo sanguíneo y después lo vas a ver en la pieza. Entonces por eso pasan esas cosas, ¿no? Bueno, entonces lo que le quería comentar del ganado, antes de esto, para terminar lo del la raza que se desarrolló. La raza que se desarrolló, que yo considero que no la tienen muy poco, porque hay muy pocos pies de cría en Venezuela, es el Carora. El ganado Carora es una liga. Pero ese es más tendencia a leche. Y es bueno la Carora. Doble propósito. Sí, cuando tú pruebas un ganado Carora, o sea, te estoy hablando de mi experiencia personal. Total, ganado Carora. Ganado Carora, esa raza se creó acá. De vaina no se perdió esa raza. De broma no se perdió, sí señor. Porque dejaron, o sea, lo que pasa es que todo se pierde cuando se pierde la investigación. Cuando tú a esos centros de investigación le cortas todo, perdieron. Y si no hay un agricultor o un ganadero que quiera aportar e invertir, porque es una inversión millonaria en dólares. Toda esa tecnología viene de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Europa. Entonces se estaba perdiendo. Yo probé hace poco una novilla Carora. Es como probar un agua. Para terminar lo de las razas, en Venezuela no existe una raza que no hablamos, y ni siquiera la quise colocar allí porque quería decírselo personalmente, que es la raza que está impactando en el mundo, que es a donde uno tiene que llegar. Cuando tú haces un plato gourmet o un plato de buena calidad a muy buen costo, tienes que tener un buen producto. Y ese plato se hace con carne de guayo de cobre. Eso es una carne de Japón, es un ganado oscuro que fue alimentado, que lo alimentan. Es chato. ¿Ah? Es chatico. Él lo alimentan con una cerveza diaria para darle apetito y le dan masaje. Eso es en Japón. Se lo dan al niño desde chiquito para que lo vaya alimentando. Es la raza que tiene más terneza en el mundo. Es la raza que tiene más cobertura, más marmoleo de grasa. Tiene clase A, B, C y D. Mientras más marmoleo, es una broma que tú no ves casi la fibra. No ves el músculo, no lo ves. De tantas vetas que tiene de grasa. Tenemos que tener en claro esto de la carne. Mientras más grasa, más sabor y más terneza. Olvídense de carnes magras. El lomito es el 1%. Una pregunta, ¿qué en sí que es carne? ¿Qué es la palabra magra? Magra es sin grasa. Ajá. Que es plano, totalmente, sin ningún tipo de grasa. Eso es magro. Por eso por la denominación magra proviene de eso, sin grasa. Las carnes magras son carnes insípidas. El lomito es el 1% de la res. Si la res pesa 480 kilos, tiene dos lomitos, uno pesa 2 kilos 400 y el otro 2 kilos 400. Entonces es el 1%, es donde menos concentración de grasa. Menos concentración de grasa y menos flujo sanguíneo. O sea, ahí no hay sabor. Un músculo que no se mueve. No sé. Pero que tiene terneza. Entonces vamos al fin de todo esto. ¿Qué busca la gente cuando come? Terneza. Usted comió su carne allá, la baby stick. A lo mejor el baby stick le tuvieron que aplicar una cobertura de grasa que se aplica, que también la vamos a ver, para darle más sabor. Porque si no, nos va a pasar como cuando comemos a veces carnes angus que saben a hígado. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de sabor. Entonces, el sabor se lo da no tan solo la grasa, sino una buena alimentación, una buena matanza. O sea, todo eso va ligado. El color de la carne. Comenzamos con el color de la carne, varía desde el rojo, del rosa pálido hasta el rojo sumamente oscuro.
En general el consumidor prefiere el color rojo cereza, la coloración rojiza. Ajá. Yo les voy a explicar por qué el color de la carne. Cuando nosotros agarramos una pieza de carne, esto es una... Gracias. Pásame todas las puntas, Luis. Lo que pasa es que compré varias para que ustedes vean cuál es una punta fea, una punta bonita, cómo tienen que hacer. Y el tamaño. Tamaño y todo esto, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar en sí del color. Rosa pálido a rojo oscuro. Y por aquí tenemos un rojo cereza. Lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos de cortes o de carnes es que, y sobre todo en Venezuela, está configurada la carne, está compuesta la carne por un 73% de agua. En Venezuela, un 73% de agua. El otro porcentaje es un 13% de grasa y un 40% de músculo. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos el corte, entonces la gente se confunde y dice, ¿por qué el color de la carne? El color de la carne radica en que ella tiene, como esa agua genera un pigmento que se llama mioglobina. La mioglobina es un pigmento que sale de la hemoglobina, que es la sangre. Se mancha todo ese pigmento, y por eso es que a veces cuando corta bota esa agua roja. Esa mioglobina es lo que te da el color de la carne. Cuando nosotros compramos una novilla, puede ser que esa novilla esté un poco más pálida. Si compramos un toro, a lo mejor es más oscuro. No significa que sea mejor o peor. Varía nada más en el color de la carne. Varía el color, no el mejor o peor. Cuando nosotros, imagínate tú, es tan delicado eso, que si es mal sacrificada, puedes generar una novilla, un color más rojo intenso, porque sufrió y eso generó más sangre y ese pigmento se unió más, entonces generó ese rojo intenso. Y puede variar el sabor cuando un animal es mal sacrificado. Totalmente. Mira, ¿Qué sabor le da? ¿Un sabor amargo? más insípido. O sea, el tubo es, claro, acuérdate que después viene la maduración, que es la que te da un toque más de sabor. Pero hablando del color, ese pigmento de la mioglobina, cuando se une con el aire libre, genera la oximioglobina. La oximioglobina es un pigmento más oscuro porque esa es una molécula de hierro que se le incorpora a esa mioglobina y genera este color, que es un rosado más oscuro, pues, más intenso. Y después vamos a un color más oscuro todavía, que es la metamioglobina, que es después que ya ha pasado cierto tiempo al aire libre, que es este color. Entonces, cuando compremos carne, lo que tenemos que tener en claro es que si buscamos un color perfecto, puede ser el rojo cereza. Ahora te pregunto algo, si es el caso, yo llego a una carnicería y pido esta punta y me vuelvo un 8 porque tiene varios colores, porque está fuera de la cadena del frío. Está fuera de la cadena. Sí, Esta ya pasó por metamioglobina porque ya la dejé. Ok, debería estar fría la pieza para poder hacer la escogencia del color. Totalmente, Claro. exactamente. Por ejemplo, Congelada. cuando te llega después del rigor mortis, que pasa el proceso, ahí vienes tú la selección y te tienes que fijar muy bien en el color de la carne, la apariencia, la textura. Ok. Claro. Continuamos. Cuando la parte externa de la carne esté expuesta al aire, bueno, todo esto se lo explicaron. Aromas y sabores. Está compuesta por un 18% de proteína, 3% de grasa, 18% de proteína, 3% de grasa y 75% de agua. La parte de la proteína básica compuesta por la fibra de la carne y su pigmentación. Okay. Cuando hablamos de aroma y sabor, ¿qué generan el aroma y el sabor de la carne? ¿Qué consideran ustedes que genera el sabor y el aroma de la carne?
La alimentación y la grasa. Totalmente. ¿Qué opinas tú, Luis? Correcto, como dice el compañero. Más que nada es el marmoleo, lo que estamos hablando nosotros. El marmoleo es el que da el sabor a la carne. Recordemos que la grasa es el que le da textura, el aroma y también que la carne en sí, a la hora de cocinarla, no debemos pincharla, cometemos muchos errores de pincharla. Hay que agarrarla con pinzas, porque conserva los jugos son los que dan el sabor. Cada rato le metemos. Sí, le mete la Estamos acostumbrados a eso, pues siempre a pincharla con el tenedor. Ok, entonces lo que le va a dar el aroma y el sabor a la carne simplemente es la grasa. La grasa y que si nosotros compramos un ganado de buena calidad, vamos a tener una excelente pieza. Tenemos que aprender a escoger la pieza que nosotros vamos a comprar. Siempre tenemos que escoger. Y nadie nos puede vender a nosotros algo que nosotros no queramos. Después cuando entremos en los niveles de maduración, vas a ver la maduración húmeda, que es la nueva de 1970 en Estados Unidos, aquí ya es prácticamente nueva, que es con envasada al vacío. Ahí vamos a ver por qué cambia el color la pieza en maduración húmeda. Y es un proceso, vulgarmente lleva como, digamos, le colocan un molde para, vulgarmente, para que absorba Claro, la absorbe sangre los líquidos. y evita que se le salga por completo ¿cómo le comentaste ahorita? Como la hemoglobina, la otra palabra. La mioglobina. Mioglobina. Exactamente. Es para, Claro, porque ella se mantiene, porque eso lo hacen, porque eso es cuando no mantiene los niveles de frío. Al envasarla, empieza su estado de maduración. Se madura en su propio jugo. Pero como saben que va a pasar, que esa cadena de frío va a pasar cierto tiempo que no va a estar, entonces sus jugos van a drenar. Ahí mismo, aunque no tiene oxígeno, eso lo va a absorber esa concha. sí, Pero cuando es al vacío, eso no lleva el absorbente. todo depende. No debería llevar el absorbente. No lleva el absorbente. No debería llevar el absorbente. Es en la bandejita. No debería llevar el absorbente. Pero ahorita Lo he visto. es una locura. Están ahorita todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen cámaras buenas De vacío. de vacío. Entonces dicen vacío a todo. Vacían, pero hay ciertas porosidades, dependiendo de la bolsa, que permiten ciertos escapes. Entonces cuando permite esos ciertos escapes, se totalmente Es un plástico grueso. plástico.